del latín, la llamada declinación atemática. Vamos a ver primero los temas en consonante y en una instancia aparte vamos a ver los temas en yodo, temas en i. Y hago como siempre, les pongo primero, para que ya lo tengan a mano, el cuadro general de las desinencias para que puedan comparar la evolución del indoeuropeo al latín. Y ahora vamos a ver punto por punto cada uno. Entonces comenzamos con el nominativo. Ustedes observan ahí que yo les pongo que en el indoeuropeo tenemos en principio dos mecanismos para el género animado de formación de los nominativos, que son S, la terminación S, y también un alargamiento de la vocal con la que termina. Este último caso se da sobre todo, ven acá en estos temas consonantes, como pater, poimen, marco ahí en negrita, entonces esa vocal larga para que recuerden estas formaciones nominativos alargados. Y en la TIP vamos a ver las mismas formaciones, pero vamos a ver de qué modo se dan, en qué casos puntualmente se dan. Entonces, a ver, tenemos un primer ejemplo de aquellos temas de la tercera declinación, que son los temas en oclusiva, que estos sí se van a formar con un nominativo singular que añade S. Entonces ahí tenemos el ejemplo de wox, más la S, o el caso de pez, que observan que viene primero de pedals, y luego una geminación, pez, y por último pez, significado, y otro ejemplo que les pongo ahí es el de miles, que también proviene de una forma que es millet con la S, después miles, con la doble S y finalmente miles. Entonces, primer ejemplo, estos nominativos del latín que se forman con S, que son los temas en oclusiva. Luego, ¿qué pasa con los temas en líquida de esta declinación atemática? Los temas en líquida, primero lo que va a suceder es que se va a dar esta formación que alarga la vocal final del tema, pero el resultado no va a ser una vocal larga, porque es una vocal que va a estar abreviada en época clásica, a partir de este fenómeno que les escribo acá, que es que en sílaba final, delante de la líquida, esa vocal se va a abreviar. Obviamente la R y la L. Entonces, en origen nosotros tenemos una forma que es soror, que es la forma que decimos, que es un nominativo en líquida de los temas en líquida, que se forma entonces este nominativo con un alargamiento en la vocal, por eso tengo soror, marco ahí la larga, pero por este fenómeno de el hecho de que la vocal se abrevia ante líquidas en sílaba final, vamos a tener una terminación soror breve. Les pongo otro ejemplo con pater, un ejemplo que pasa entonces un alargamiento, un nominativo alargado que después se abrevia por este fenómeno de la vocal que se abrevia en sílaba final R o E. Vamos ahora a ver qué pasa con los temas en nasal. Observan ahí que los temas en nasal los vamos a dividir en los temas en on y los temas en en. Voy a hablar primero de los temas en on, queda ahí en on. Entonces, estos temas en nasal terminados en on, en principio tienen una desinencia 0, entonces nos va a quedar que la vocal final de este tema se va a alargar y va a terminar entonces dando una terminación on con o largo, pero la nasal va a caer después de vocal larga. Entonces por eso vamos a tener como resultado final o largo, que este es un fenómeno que cuando vimos el panorama general de la fonética histórica del latín, hemos observado este fenómeno y si no recuerdo mal, dimos incluso el ejemplo de justamente ratio, que es el que les pongo acá. Entonces, para ratio, ¿qué tenemos ahí? Ratio largo, que viene entonces de una forma originaria, que es ration, con entonces este alargamiento de estos temas en nasal, pero decíamos que lo que va a suceder entonces es que la nasal, después de vocal larga, va a caer y por eso tengo como forma final ration. Y por último decíamos de el otro ejemplo que íbamos a dar es el de los temas en E, que en ellos se va a mantener la nasal, entonces ahí tienen una forma como lien, aunque les menciono también, que yo les pongo, ¿no? Que lien largo, pero también vamos a tener algunos ejemplos de vocal breve, como por ejemplo flamen. Bien, y por último vamos a los temas en S, que
justamente, dado que terminan en ese el tema, no van a formar un nominativo agregando ese, sino que justamente van a alargar la vocal final del tema. Ahí les pongo estos ejemplos como onos, honoris o arbor arboris. Y sí aclaro que por estos casos de rotacismo se va a dar este abreviamiento, es decir, vamos a tener formas que tenemos onos largo, pero vamos a tener honor breve, ¿sí? Entonces, para ir marcando entonces el panorama de estos nominativos singulares que, si se dan cuenta, dependen entonces de cuál es la consonante con la que termina el tema, y en virtud de eso entonces vamos a tener ese o el alargamiento. Bien, para el vocativo singular tenemos para el indoeuropeo el grado 0, y en latín, esto es algo que hemos comentado, se da esta tendencia a que los vocativos sean iguales a los nominativos, así que este es sencillo de explicar. Vamos al acusativo singular, que en indoeuropeo es una terminación en M, ya la venimos viendo, ¿no? Es esta nasal labial que va a evolucionar a M, producto de la vocalización de esa nasal. Y simplemente les aclaro que también es un fenómeno que vimos cuando hicimos el recorrido de la fonética histórica, que la M tiende a caer, entonces vamos a tener ejemplos en inscripciones donde en vez de urbem, con la terminación en M esperable del acusativo, vamos a tener urbe. Vamos ahora al genitivo singular, que en indoeuropeo es u os, con esta alternancia típica del indoeuropeo no e, que ya conocemos. Y en latín vamos a tener en primer lugar la forma que reconocemos, que es is, a partir justamente de esta terminación en es del indoeuropeo. Entonces de es pasamos a is, entonces ahí nominis. Y aclaro de todas formas, les pongo ahí entre paréntesis que la terminación es nos va a aparecer en algunas inscripciones como un genitivo, es decir, una forma arcaica. Y también podemos tener también en inscripciones terminaciones de genitivo derivadas de la forma del indoeuropeo terminada en os, y que eso en latín evoluciona a us. Por ejemplo, nominus, ¿sí? Entonces retomo. A partir del indoeuropeo es, tenemos is, que es el que conocemos, ¿no? Hay nominis, pero también existen formas arcaicas y que, insisto, tenemos testimonios en algunas inscripciones de terminaciones en us derivadas del indoeuropeo os. Y aclaro, no vamos a especificarlo demasiado, pero tengan en cuenta que por supuesto que también se dan las apofonías lógicas, ¿no? Yo ahí puse nominis, que viene de nomen, nominis, ¿sí? Cualquier cosa los remito ahí a las explicaciones que da Niederman en la fonética, en el parágrafo 15, respecto de estas apofonías que se dan entre este nomen, por ejemplo, en nominativo, o nominis para el genitivo. Y también les recuerdo que acá es donde se ve bien clara la cuestión del rotacismo, ¿no? O sea, aes, por ejemplo, con una forma aesis que evoluciona a aeris por estos casos de la sibilante, ¿sí? Que pasa a R, que es un fenómeno que ya también hemos comentado en la presentación de la evolución fonética, ¿sí? Pero bueno, si les interesa después pueden profundizarlo, yo ahora simplemente estoy presentando básicamente las desinencias. Y después para el dativo singular nosotros tenemos una forma del indoeuropeo que es ei, que va a pasar a el latín ei, con también después se cierra ese diptongo en e largo, y por último nos queda la forma i largo. Y les comento que de las instancias intermedias de este dativo tenemos algunos registros en inscripciones. Por ejemplo, ahí tienen para las formas de Apolo, ven una terminación en ei o una terminación en e, arcaicas, para marcar estos distintos estadios de la evolución. Y por último, para el ablativo singular, observan ahí en el cuadro, yo les puse una flecha para que presten atención a lo siguiente. A ver, vayamos, voy leyendo línea por línea y así explicamos. A ver, nosotros tenemos en el indoeuropeo un ablativo que es os, o sea, terminación es os, que es igual al genitivo, ¿sí? Entonces, este ablativo en principio no da nuestro ablativo para el latín, no viene de ahí.
Y entonces, ¿de dónde surge nuestro ablativo? Bueno, viene de la forma del locativo y del instrumental en E breve, ¿sí? Ese es el origen, entonces, resumidamente. Nuestro ablativo, entonces, no viene del ablativo indoeuropeo, que es os, es, similar al genitivo, sino de una E breve de locativo e instrumental del indoeuropeo que ya tendían dentro del mismo indoeuropeo a fusionarse en estas formas. Entonces, ahora explico un poco más, ya que quedó claro, y ahí, bueno, en el cuadro observan ahí en rojo la flecha, lo pueden ver ahí como la evolución entonces. A ver, pero ¿qué sucede? Nosotros también podemos observar que de este locativo protoindoeuropeo vamos a tener entonces, lo marcamos que su origen en indoeuropeo es una I breve, que también va a pasar a ser una E breve, ¿sí? Ya va a evolucionar a una E breve, y esto vamos a tenerlo en latín en formas como ieme, por ejemplo, ¿sí? Así que esto hemos hablado también de la posibilidad de que algunas de estas formas del indoeuropeo pasen al latín. Bueno, esto es un caso, ieme como una forma de locativo, con esa terminación E breve, y eso lo podemos ir rastreando hasta el indoeuropeo. Pero también, aclaro, existen algunos locativos en latín que van a tener una I larga, o sea, palabras de esta declinación, pero que van a tener I larga, entonces que no se explicarían por el locativo del indoeuropeo, y esto en principio se explica como una forma analógica de la declinación temática, por ejemplo, a partir de domi, ¿sí? Que es con una I larga, entonces ahí tenemos formas como Cardagini o Ruri, que tenemos entonces ahí esa I larga, pero entonces no es esta forma explicada a partir del indoeuropeo, sino a partir de entonces de un préstamo de la declinación temática, la segunda declinación. Y después el instrumental del indoeuropeo entonces tiene esta terminación E, que ahí entonces reforzamos lo que aparece en el cuadro y que les pongo en color. O sea, lo que va a suceder es que ya también en el indoeuropeo se van a confundir la E breve del instrumental con la E breve del locativo, y esto es lo que, bueno, finalmente da en latín entonces nuestro ablativo, el que conocemos, consule tempore, ¿sí? Para entonces ir cerrando la explicación. Bien, y vamos finalmente al género inanimado, el neutro, que en indoeuropeo tiene una descendencia 0, y es lo mismo que pasa al latín. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en latín les pongo algunos ejemplos de la raíz cord, tenemos el nominativo neutro cor, o de néctar breve, que pasa a una formación de nominativo también breve, néctar, ¿sí? Marco ahí a propósito para que observemos esto, que en los casos en los que se mantiene breve, que si hubiera sido de género animado hubiera alargado, ¿sí? Bien, y les pongo acá esta inscripción del siglo II a.C., que es este famoso Senatus Consultum de Bacchanalibus, que tiene varias formas interesantes para ver la evolución de justamente las declinaciones, y también cuestiones fonéticas también. Yo ahora les voy a mostrar un par de ejemplos de lo que acabamos de ver. Por ejemplo, les puse ahí dos en rojo, ¿sí? Esta forma nominus que aparece en la inscripción, que es el genitivo nominis, ¿sí? O sea, cosa que en esta inscripción aparece nominus como genitivo. Y otro ejemplo que les pongo para que presten atención al hecho de que con estos temas en consonante, que en general los temas en consonante generan una gran influencia en los temas en I de la tercera declinación, que lo vamos a ver después, pero también se dan algunos casos en los que se da lo contrario, el influjo, vemos el influjo de los temas en I sobre los temas en consonante, y este es un ejemplo en donde en vez de tener la palabra con uentione, tenemos la palabra con uentionid, con I, de influjo de los temas en I, y a su vez observamos esta D, que es una D que hemos visto en la declinación temática, y que decíamos que es también una forma arcaica de ablativo, entonces también lo encontramos en estas inscripciones que tienen esta utilidad, ¿no? Como que nos permiten ver un estadio de la lengua en donde hay algunas fluctuaciones respecto de las formas finales, que son las que conocemos en latín clásico. Vamos entonces ahora al plural.
primero el género animado, masculino, femenino, después vemos el neutro. Entonces, para el nominativo plural de masculinos y femeninos, tenemos la terminación indoeuropea ES, que es una E breve, lo pueden comprobar en griego, phylax con su nominativo phylakes, con epsilon. Pero en latín, si bien en principio vamos a tener esta evolución de es breve, luego vamos a observar que ese es va a pasar a ser largo. Entonces ahí yo les pongo la evolución de homines con es, terminación es breve, a homines con terminación es largo, o virtutes también con terminación es breve, respecto de entonces la forma final virtutes largo. ¿De dónde surge entonces esto? De la terminación es largo, se toma de la declinación atemática en yod, ¿sí? Palabras como kiwes, que les pongo el origen de donde viene esa larga, entonces serían el origen de esta E larga para el nominativo plural de esta declinación atemática consonántica, ¿sí? Entonces, primera cuestión, entonces, ¿de dónde sale es largo para esta declinación? De los temas de la declinación en yod, ¿sí? Declinación en i. Y después se puede explicar, se puede postular que este cambio de breve a largo está en función de que no se produzca una confusión entre nominativo plural y la es del genitivo singular, que recuerdan ustedes que en indoeuropeo originariamente teníamos en forma es que después, bueno, en latín evoluciona a is, ¿sí? Pero entonces digo, la explicación que se daría es que entonces para no confundir ese originario genitivo es breve con un nominativo plural es breve, es que entonces se habría dado este cambio de es breve a es largo en este nominativo plural, ¿sí? Sistemas consonánticos. Bien, para el caso del acusativo plural es la forma que conocemos, ¿no? Que es esta NS final que va a evolucionar a ENS como, bueno, producto de la vocalización de esa N, y luego esto va a dar como resultado una terminación es largo, ¿sí? Luego de la caída de la N, entonces homines virtutes, por ejemplo, y tienen ahí como formas finales. Para el genitivo plural tenemos esta terminación de la que hemos hablado, que es om, del indoeuropeo, que aclaro, no vamos a meternos en este tema, pero aclaro que en indoeuropeo ya había cierta confusión entre om largo y om breve. Lo aclaro porque esto también va a implicar que en algunos casos en latín tengamos algunas formas con un largo, pero bueno, en principio entonces pasamos del genitivo plural en om a del indoeuropeo al genitivo plural latino y les muestro también a que existen algunas formas arcaicas en latín con om, por ejemplo patrum, ¿sí? Y para las formas del dativo y el ablativo plurales, observan en el cuadro que dativo, ablativo y también el instrumental indoeuropeos terminan en bo, o sea, después va a evolucionar esto a voz, pero aclaro entonces que ya en indoeuropeo se daba esta coincidencia de las terminaciones. En itálico vamos a encontrar la terminación voz y después en latín puntualmente vamos a tener la terminación bus, que después va a añadir una i, y el producto final entonces va a ser ibus, y esta i se explica como un añadido que es analógico con los temas en yod, ¿sí? Entonces la forma final, ibus, pongo un ejemplo, hominibus, y su origen entonces es indoeuropeo, respecto del dativo, del instrumental y el ablativo, reconocemos la forma en indoeuropeo, pero añadiendo entonces esta i por analogía con los temas en yod. Y por último, para el género inanimado, observan ahí esta terminación de laringal, de color A, en indoeuropeo, que va a dar como resultado una A breve. Les pongo el ejemplo témpora. Y bueno, con esto cerramos entonces esta declinación atemática consonántica.